Buenos días, Dios les bendiga, mis amados y mis amadas. Soy el pastor Elber Morales de la Iglesia Comunidad Cristiana Libertando las Naciones. Tengo el privilegio de predicar hoy la palabra del Señor para todos ustedes. El nombre que le he puesto a la palabra del día de hoy es Cuando muere el milagro. Aleluya. ¿Por qué le he puesto cuando muere el milagro? Porque Dios es un Dios de milagros. Dios hace muchos milagros, pero siempre que Dios hace un milagro que es una bendición de Dios, hay un adversario que se llama Satanás que quiere matar el milagro que Dios hace. Y en esta historia que voy a predicar hoy, vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 20, lo voy a estar leyendo. Habla de un milagro grande que hizo Dios usando al profeta Eliseo. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba instantemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él». Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: «Llama a esta sunamita». Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: «Dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió: «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo: «¿Qué pues haremos por ella?» Y Giezi respondió: «He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo». Dijo entonces: «Llámala». Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo: «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: «¡Ay, mi cabeza, mi cabeza!». Y el padre dijo a su criado: «Llévalo a su madre». Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Vemos allí que Dios hace un milagro grande. Hay una mujer importante en Sunén, la sunamita, y vemos que pasa el profeta de Dios Eliseo por la casa de ella. Y ella, siempre que pasa el siervo, le da de comer. Después le dice a su marido: veo que este varón que pasa siempre por nuestra casa es un verdadero siervo de Dios, es un verdadero varón de Dios. Vamos a hacer un aposento para él. Y le vamos a poner una cama, una silla, una mesa allí para que cuando él venga descanse. Y la Biblia dice que un día él pasó por allí y se quedó allí. Y entonces el hombre, viendo que la mujer era solícita, atenta, agradecida, dijo: tenemos que hacer algo por esta mujer. Y le preguntó a su ayudante, a su siervo, a su sirviente: ¿qué haremos por ella? Entonces llámala. Y la mandaron llamar. Le dijeron: ¿quiere que hablemos por ti al rey? A cualquier autoridad. Dijo ella: «No, yo vivo entre mi pueblo». Era una mujer importante de ese pueblo, era conocida, reconocida, pudiente. Y el ayudante miró y dijo: «Oiga, en esta casa no he visto niños, esta mujer no tiene hijos».
y su marido ya es viejo. Dice la Biblia que la mandaron llamar y el profeta le profetizó y le dijo, por el año entrante, por esta época, tendrás un hijo. Y ella dijo, Señor, no se burle de mí. Pero la palabra del profeta se cumplió. Dice la Biblia que ella concibió y dio un hijo. O sea, se obró el milagro. El milagro se hizo real, la palabra profética del siervo se hizo real. Dice la Biblia que el niño creció, pasó un tiempo y creció. Y un día cualquiera estaba ya con su padre allí en el trabajo cotidiano y el niño sintió una picada en la cabeza y dijo, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Entonces el papá dijo, bueno, dijo a un criado, llévatelo a la mamá. Y lo llevaron a la mamá y dice la Biblia que el niño siguió con el dolor de cabeza hasta el mediodía y murió. El milagro murió. Y muchas veces Dios ha hecho milagros en usted, mi amado, mi amada, que nos ve allí por las redes sociales, varias clases de milagros y quizá el milagro ha muerto. Quizá Dios le dio la potestad a usted, la bendición de poderse casar y su hogar ha muerto. Quizá Dios le dio unos regalos a usted como unos hijos con promesa. Y esos hijos usted los ve que están muriendo en el mundo, que están siendo descarriados, que usted los pidió con un propósito y el propósito no se está cumpliendo. El enemigo está matando tu milagro, tu bendición. Ese hogar, el enemigo quiere matarlo, porque es una bendición de Dios. Hay mucha gente que dice, yo no me caso porque yo he visto muchos que se han casado y han fracasado. Mientras vivieron sin casarse, vivieron bien y se casaron y se les desbarató el hogar. Claro que sí, porque lo que Dios bendice, Satanás quiere maldecirlo. Cuando usted se casa, inmediatamente Dios bendice ese hogar y Dios entra a hacer cosas poderosas ahí en tu hogar, porque sin casarse la persona está reinando el enemigo. Cuando nos casamos, inmediatamente invitamos a Dios para entrar allí. Entonces el enemigo dice, bueno, con que están muy felices, con que Dios los bendijo. Allí en Génesis 1:28, la Biblia dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados y multiplicados, sojuzgad y llenad la tierra, y señoreen sobre los animales, sobre los peces, sobre todo. ¿Qué es lo primero que Dios hizo con Adán y Eva después de que los hizo? ¿Y qué es lo primero que Dios ha hecho con usted cuando lo hizo y lo trajo aquí a la tierra? Es lo primero ahí. Usted tiene que discernir la palabra. Ahí en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Lo primero que Dios hace con un ser humano es bendecirlo. Lo primero que hizo Dios con Adán y Eva fue bendecirlos. Y cuando Dios los bendice, entonces allí en el Edén hay una serpiente que se llama diablo y él dijo, con que Dios los bendijo, yo tengo que buscar la manera de maldecirlos para dañarles el propósito que Dios tiene con ellos. Y dice la Biblia que la serpiente comenzó a hablar con Eva y a decirle, con que Dios ha dicho que no coman de ese árbol, eso es pura mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser iguales a Dios, sus ojos les serán abiertos. Y la serpiente engañó a Adán y a Eva, y así fue, dañó el milagro que Dios había hecho, la bendición que Dios había puesto sobre Adán y Eva. El diablo la maldijo y dañó el milagro, y ahí entró la muerte. Pero vemos también que como entró la muerte por Adán, también vino Cristo y resucitó el milagro. Entonces vemos allí con esa mujer que el milagro muere. Muere el hijo que el profeta le dice, le profetiza, y muere. Pero la mujer, vamos a ver qué reacciones hay cuando se muere el milagro. Allí en el versículo 27 de segundo libro de Reyes, versículo 27, que estamos ahí ubicados en segundo libro de Reyes,
Dice la Biblia que el niño murió y la mujer no se desesperó. Y dice la Biblia que la mujer, cuando muere el niño, ella no va a escandalizarse, no sale gritando, no va a contarle a sus vecinas, a sus amigas, no va a presionar a su esposo, no va a contarle a nadie, sino que ella sabe que hay un varón de Dios llamado Eliseo, que fue el que le profetizó y ese milagro se hizo. Y ese hombre es el que tiene la solución. Dice la Biblia que ella sale, se va a buscar al profeta, cierra la puerta. Después de que se muere el niño, ella cierra la puerta, se va para donde su esposo y le dice: necesito un criado que venga conmigo. Y el esposo le dice: pero ¿por qué? Si no es luna llena, no es fiesta de ninguna índole, ¿por qué va a salir ahorita? Entonces ella le dice: no, tranquilo, no se preocupe, todo está bien, todo está bien. Y ella no llega llorando allí a presionar a los trabajadores, a presionar al esposo, no, sino que ella entre sí dice: yo tengo que hacer algo poderoso, tengo que ir a buscar al siervo de Dios. Y allí en el versículo 27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el momento se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces fue la mujer, lo primero que hizo fue buscar la presencia de Dios. Cuando el milagro muere, es lo primero que va a buscar al siervo de Dios, va a buscar la presencia de Dios, porque sabe que allí está la solución. Y va y se queja con el siervo de Dios. Le dice: ¿para qué me dio hijo si se me murió? Quizá usted le pidió a Dios casarse y el hogar se destruyó, el hogar o se está destruyendo. Quizá usted, Dios le dio hijos y los hijos se han convertido en un problema. Y usted ha dicho: pero yo no le pedí hijos a Dios, ¿y para qué me trajo esos problemas? No, todo lo que Dios da es bueno, todo lo que Dios da es bendición, todo lo que Dios da son milagros, porque los hijos son milagros. Hay personas que tienen mucho dinero pero no pueden tener hijos, y Dios a otros les ha dado esos milagros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios le dio regalos a usted, Dios le permitió casarse. El diablo ha querido matar su milagro, el diablo ha querido matar su bendición. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué fue lo que tomó esta mujer? Fue a los pies de Dios, fue a los pies del profeta y le clamó, y le hizo un reclamo. Entonces, cuando nació mi hijo Samuel, que yo lo pedí con una ofrenda, lo pedí al Señor, un hijo varón, antes de que él naciera, yo hice un compromiso con Dios, hice un pacto, hice una ofrenda, sellé una ofrenda, pedí a mi hijo. Y cuando mi hijo nace, a los 8 días le da bilirrubina, y mi hijo estaba a punto de morir allí en la clínica. Y entonces yo le reclamé al Señor, así como hizo esta sierva, y los médicos decían que era una enfermedad muy grave, que tocaba transfudirle la sangre, bueno, hacerle un poco de cosas. Entonces un día me arrodillé yo, ahí estando él en la clínica, me arrodillé y yo le dije: Señor, yo le pedí un hijo varón y tú me lo diste, y si me lo diste para quitármelo en 15, 8 días, ¿para qué me lo diste? Entonces en esa misma noche el Señor hizo el milagro, y cuando voy al otro día le sacaron nuevos exámenes a él y todo salió excelentemente bien. Dios hace el milagro en esa noche. Se pierden los exámenes que le han tomado, no los encontraron por ningún lado, le vuelven a tomar nuevos exámenes y en esos nuevos exámenes sale totalmente sano. Y me lo traigo para la casa y viene el milagro conmigo para la casa. Y el diablo quiso matarlo ahí, recién nacido, en 8 días de nacido, pero Dios hizo el milagro, volvió, lo resucitó, volvió, lo puso en bendición, así como hizo con esta sierva. Resulta que esta mujer está, su hijo muerto, lo deja en casa y va allí ante el siervo y se hace de él y le dice, bueno, le hace el reclamo. Pero allí hay que venir primeramente, cuando un milagro se muere, hay que venir primeramente
a los pies de Dios. Si tu hogar se está destruyendo, hay que venir a los pies de Dios, hay que reclamarle a Dios. Bueno, Señor, si tú permitiste que yo me casara, ¿por qué se está destruyendo este hogar? Entonces tienes que venir a los pies de Dios y humillarse delante del Señor, en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor, reclamarle a Dios, decirle: Señor, tú uniste este matrimonio, el diablo no lo puede desbaratar, yo vengo aquí a buscar tu rostro porque tú permitiste que yo estuviera casado. Entonces tú me diste ese milagro, y ese milagro el diablo lo quiere matar, entonces ese milagro no lo voy a dejar que se destruya. Y cualquier cosa, Dios hizo un milagro en su economía, le dio bendiciones, quizá le dio una casa, no sé qué le dio, y eso se quiere perder, se quiere perder. Ha venido el diablo a destruirle su economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar a Dios, que es el que puede resucitar el milagro. Que vamos a ver cómo Dios resucita a este niño nuevamente. Allí en el versículo 30, y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces el profeta le dice a su criado: ve, toma el báculo mío y ve allá donde está el niño y colócalo sobre él para que el niño viva. Y entonces cuando ella escucha que no va a ir el profeta, ella dice: no, Señor, si usted no va, yo aquí me quedo hasta que usted vaya. Y el profeta, dice la Biblia, que siguió a la mujer y fue hasta donde estaba el niño. Entonces, en ocasiones usted va a ir a personas que no son las indicadas. Hay personas indicadas para que se obre un milagro, para que quizá una persona fue usado para el milagro de tu matrimonio, pero hay otros usados para restaurar tu matrimonio. Hay otros usados para restaurar tu economía. Hay otros usados para restaurar todo lo que el diablo ha querido matar. Entonces el Señor es poderoso para hacer ese milagro. Hay que insistir en la presencia de Dios. Quizá usted ora una vez, usted ora otra vez, ve las cosas peores, pero hay que insistir. Ahorita vamos a ver cómo el profeta, aún el profeta siendo el siervo de Dios, insistió 2 veces para que el niño resucitara. Entonces, viene usted, se casó, entonces usted le está echando la culpa al siervo porque el siervo le dijo que debía de casarse. Usted dice: no, yo le puse cuidado a ese pastor, yo le puse cuidado a ese siervo de Dios, y vean, ese hogar se desbarató, no sirvió para nada. No. El milagro es tuyo y el milagro usted tiene que cuidarlo, el milagro usted tiene que llevarlo a la presencia de Dios para que ese milagro no lo mate el Satanás, porque él quiere destruir todo lo que usted tiene, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu economía, quiere destruir tu hogar, quiere destruir tu salud. Dios te ha dado, quizá a usted Dios le hizo un milagro de sanidad y Dios hace muchos milagros. Hoy hace 8 días predicaba sobre los pasos para un milagro, y vemos allí que había una mujer viuda que no tenía nada, y allí Dios le hace, ahí en el mismo capítulo 4 de Segunda de Reyes, Dios le hace el milagro a esa viuda multiplicándole el aceite. ¿Y qué provocó ese milagro? Que la mujer fue al siervo correcto que le podía ayudar. La mujer fue y le contó las necesidades a Dios. La mujer declaró que tenía en casa. La mujer obedeció las órdenes dadas por Dios. La mujer actuó como Dios mandó. Y la mujer trabajó en equipo. Por eso se hizo un milagro con esa mujer pobre viuda. Pero vemos ahí en el mismo capítulo 4 que hay una mujer en Sunem, la sunamita, que es una mujer importante. Aquí representa 2 clases de iglesia. La viuda representa una iglesia pobre, la sunamita representa una iglesia pudiente, pero que también necesita un milagro, y también Dios le hace el milagro a ambas. Y también fue un milagro provocado por algo poderoso. Y vemos que Dios le hace el milagro allá a la viuda y le hace el milagro también a la mujer sunamita. Entonces vemos allí que esta mujer viuda comenzó a cuidar su milagro, comenzó a trabajar en su milagro y a no dejarlo que se vaya dañando.
Pero esta mujer aquí también se le muere el milagro y comienza también a trabajar en el milagro. Entonces comienza, ahora hoy es 8 días, por la predicación que yo di, muchos allí por el YouTube me colocaron que Dios les hizo sanidad, Dios los sanó de su enfermedad. Mientras yo oraba, Dios los sanó. Y me escribieron allí: gracias Dios por la sanidad, gracias Padre porque me ha sanado. Bueno, ese milagro ya lo hizo el Señor. Ahora tiene usted, que me ve, cuidar ese milagro, porque el milagro que Dios hizo, el diablo va a querer volver a dañarlo, va a querer volver a matarlo. Esa enfermedad ya fue quitada, pero el diablo va a querer volver a traer esa enfermedad, una peor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar a Dios siempre, ir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer, hay unos espíritus que se llaman de diagnóstico. Ese espíritu inmundo, cuando usted está sano, cuando Dios hace un milagro, hace una sanidad, ese espíritu de diagnóstico, él se mete y cuando usted va al médico, él altera el diagnóstico del médico, así aún en los exámenes. Los exámenes, le sacan un examen de sangre a usted y el espíritu inmundo se mete ahí, él se llama espíritu de diagnóstico, se mete ahí para alterar el diagnóstico, para que digan que usted está enfermo. Entonces usted va a comenzar a creer: no, Dios no hizo el milagro, eran mentiras. No, pero Dios ya hizo el milagro, sino que ese demonio quiere hacerle creer a usted que Dios no ha hecho el milagro. Y entonces ahí es donde usted tiene que pegarse la mano de Dios y decir: no, Dios hizo el milagro, y lo que hace Dios lo hace completo y lo hace totalmente bien. Aleluya. Vamos a leer el versículo 33 al 35 de segundo libro de Reyes, capítulo 4, que estamos leyendo allí. Versículo 33, dice: entrando él entonces, entró el profeta Eliseo entró, ahí ya donde está el niño muerto. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Qué hizo el siervo? Orar a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Vino el profeta a el milagro que estaba muerto, y se tendió sobre el niño, y comenzó a orar, y el niño entró en calor, pero no resucitó allí. Entonces, no pasó nada. Ahí entra en calor el niño, pero el milagro comienza a entrar en calor. La resurrección del milagro comienza a entrar en calor, pero no resucita el milagro ahí todavía. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Vemos que aún el profeta, un siervo muy usado por el Señor, en la primera oración que hace, no se obra el milagro de resurrección, pero él se pasea por la casa, y cuando él se pasea allí, yo me imagino que le está preguntando a Dios: bueno, Padre, le está orando, bueno, tú me usaste para este milagro, no me hagas caer en vergüenza con esta viuda, necesito que tú lo resucites, necesito que me respaldes en esta oración que voy a hacer por segunda vez. Y dice la Biblia que él volvió por segunda vez, puso sus manos sobre las manos del niño muerto, puso sus ojos sobre los ojos de él, puso su nariz frente a su nariz y puso su boca frente a la boca del niño. Y dice la Biblia que el niño volvió en sí y estornudó 7 veces. Ese estornudo de 7 veces significa que Dios hizo un milagro completo, perfecto, total. Y eso es lo que Dios quiere hacer con lo que se está muriendo en ti, con lo que se ha muerto en ti. Quiere hacer un milagro completo, total, bien hecho, porque Dios hace total los milagros. Y vemos ahí que la mujer obtuvo nuevamente el milagro, Y seguimos leyendo. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Aleluya. Entonces vemos ahí que el milagro que había hecho Dios primeramente murió.
Pero vuelve la mujer y busca a Dios, y vuelve el profeta, vuelve el mismo siervo de Dios, y vuelve y hace el milagro y lo resucita. Porque todo milagro que Dios hace, el enemigo va a querer matarlo. No sé qué milagro está haciendo el Señor en usted. Vemos que allá en el Nuevo Testamento hay una historia de 10 leprosos que Cristo sana. Dice la Biblia que solamente uno de los 10 volvió a dar gloria, volvió a darle gracias al Señor. Y yo me imagino que los 9 que se fueron con su milagro, la lepra les volvió y de pronto hasta murieron. La Biblia no lo registra, pero usted, cuando Dios hace el milagro, usted tiene que ser agradecido. Vemos ahí qué provocó el milagro de esta mujer. El milagro de esta mujer lo provocó que ella fue una mujer dadivosa con el siervo de Dios, una mujer que sembró, una mujer que según a la vista no necesitaba ningún milagro, pero Dios sí sabía qué milagro necesitaba, que era un hijo, y la mujer sembró en el profeta de Dios. El sembrar en los verdaderos siervos de Dios provoca milagros en tu vida, provoca milagros en tu vida. A veces usted, un siervo lo usa el Señor para un milagro y usted ni siquiera siembra una oración por ese siervo. Si no siembra una oración, mucho menos va a sembrar recursos. El siervo de Dios, ¿qué necesitaba? La mujer miró la necesidad que tenía el siervo y miró que el siervo necesitaba una cama, necesitaba una silla, necesitaba una mesa, necesitaba un candelero para estar cómodo. Era lo indispensable que necesitaba el siervo, y eso sembró. Necesitaba un cuarto para dormir, para guardarse del frío, del calor, y eso hizo que esta mujer recibiera 3 milagros. 3 milagros recibió la mujer. 3 milagros recibió la mujer de la mano del profeta. El primer milagro fue que Dios le diera hijo. El segundo milagro fue que Dios le resucitara el hijo que se había muerto. Y el tercer milagro que Dios le hace a esta mujer ahí con el profeta está en el capítulo 8 de Segunda de Reyes. Ahí en el mismo Segunda de Reyes, capítulo 8, del 1 al 6, habla de una historia que vino un hambre a esa tierra, y por boca del profeta le dice: ve a una tierra porque Jehová ha enviado un hambre fuerte, y ve a donde puedas resistir. Y dice la Biblia que ella fue al pueblo de los filisteos y estuvo por 7 años mientras pasaba esa hambre. Y cuando ella vuelve, el rey está preguntando al ayudante, a Giezi, qué era lo que había hecho Eliseo. Cuando están hablando de esa historia, llega ella lo había perdido todo. Mire que siendo una mujer pudiente, en esos 7 años de hambre lo ha perdido todo. Y cuando Giezi, el ayudante de Eliseo, le dice: esta es la mujer la que Dios le resucitó el hijo, la que hizo el milagro, la que sembró en nosotros. El rey le dice que da una orden que le sea devuelta todos sus bienes, todas sus tierras, y es un tercer milagro que hace Dios allí con esa sierva. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, Dios usa al profeta Eliseo para hacer 5 milagros. Hace 5 milagros en ese mismo capítulo. El primer milagro que hace el profeta, siendo usado por Dios, es la multiplicación del aceite de la viuda. El segundo milagro que hace el profeta es el hacer que la mujer sunamita tenga hijo. El tercer milagro que hace ahí en el capítulo 4 de Segunda de Reyes es que resucita al hijo que ha muerto. El cuarto milagro que hace el profeta allí en el capítulo 4 es que quita muerte de una olla, que hay veneno allí porque hay un hambre grande, y van a buscar comida al campo y cogen unas plantas venenosas, y cuando ellos van a comer hay veneno, y un profeta grita: hay veneno en esa olla, manda a traer harina, le echas harina y quita el veneno allí y pueden comer. El cuarto milagro que hace ahí el quinto milagro que hace en el capítulo 4 de Segunda de Reyes es multiplicar 20 panes y hacer que alcancen para todos los que hay y sobre. Entonces es un verdadero siervo de Dios que hace milagros, y usted debe ver los verdaderos siervos de Dios que Dios los usa para hacer milagros, y en ellos usted debe sembrar oración, sembrar un recurso,
sembrar una ofrenda, sembrar lo que Dios le coloque en el corazón, porque el sembrar en los verdaderos siervos de Dios provoca milagros para tu vida. Quiero orar por usted que me dice allí, bueno, pastor, me casé, pero mi hogar se está destruyendo. La verdad es que ya creo que ese hogar no tiene solución. Creo que ese hogar ya fracasó. Creo que ese hogar se acabó. Quiero decirle que la mujer no dijo, el milagro que me dio Dios, el hijo, ya murió, toca sepultarlo. Llevémoslo a la sepultura, llevémoslo al cementerio. No, la mujer salió y se fue a buscar al profeta. La mujer salió y se fue a buscar una solución. La mujer salió y no alteró a nadie. Quizá usted está pasando por un proceso ahí en su hogar y usted ha ido a la persona incorrecta. Usted ha ido a contarle a su mamá, ha ido a contarle a su papá, ha ido a contarle a su familia que su hogar se está acabando. ¿Para qué le va a contar eso a su familia? Usted cuéntele a Dios, vea a un siervo de Dios, el cual le puede ayudar, vea a la persona correcta, el cual le puede ayudar en esa solución. Quizá usted tiene una enfermedad terminal y usted dice, bueno, ya aquí no hay nada que hacer, el médico me dijo que yo me voy a morir de esto, pero Dios quiere hacer un milagro en usted, quiere resucitar esas células que se han muerto, resucitar esos órganos que están muertos. Quizá a usted ya no le está funcionando el hígado, quizá usted está sufriendo del corazón, le dijeron que el corazón está grande, que a medianada va a morir del corazón, va a venir un ataque súbito y le va a matar. El que hizo el corazón dentro de usted, él tiene el poder para arreglarlo y para poner uno nuevo, para hacer un milagro creativo. Quizá usted dice, no, ya la verdad me tocó quedarme sin hijos porque el médico dio un diagnóstico de que soy estéril, ya no puedo tener hijos. Dios quiere hacer el milagro en usted. Quizá usted dice, bueno, la economía mía está totalmente mal, totalmente caída, ya no hay nada que hacer, ya tengo que resignarme con esta ruina, con esta pobreza, ya voy a morir así. El Señor quiere hacer un milagro en tu economía, quiere hacer un milagro en cualquier área de tu vida. Quizá usted dice, bueno, Dios me dio un hijo, una hija, pero ese hijo es, mejor dicho, un problema para mí, ya no hay nada que hacer, eso ya no tiene un cambio. El Señor quiere hacer ese milagro en su hijo, quiere hacer ese milagro en su familia, en su hogar, en su economía, en su salud. Quiere hacer ese milagro. Quizá usted dice, bueno, el milagro que Dios hizo fue que un día yo le servía al Señor, era un predicador de la palabra, era un líder, quizá alcancé a ser un pastor, y el enemigo me ganó la batalla, y estoy tumbado totalmente. Quiero ir a la iglesia, no puedo. Quiero buscar a Dios, pero no lo encuentro. Dios quiere resucitar su ministerio. Quizá lo que está muerto en usted es el ministerio. Y usted dice, ay, tan chévere cuando yo era líder, cuando yo predicaba la palabra de Dios, cuando yo oraba por los enfermos y ellos sanaban. Ya no lo puedo hacer. No, el Señor quiere resucitar ese ministerio y florecerlo y ponerlo más arriba. Quiero, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, orar por usted en este día y declarar en la presencia de Dios que todo lo que está muerto en usted resucita en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si puede levantar sus manos, levántelas. Concéntrese en Dios. Voy a orar por usted bajo la dirección del Espíritu Santo que está sobre mí, para que Dios haga ese milagro que usted necesita. Y cuando Dios haga el milagro que usted necesita, allí por el YouTube, ahí por el Face, escriba el milagro que Dios ha hecho, para estar orando yo por ese milagro, para que yo lo fortalezca, para que Dios lo afirme bien. Escríbame ahí,
Mi YouTube es Pastor Elber Morales M, allí me encuentra. Escríbame el milagro que Dios ha hecho, cómo lo hizo. Y esto nos anima más para seguir orando por todos ustedes los necesitados. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús. Glorifico y alabo tu nombre porque tú eres un Dios poderoso, grande y maravilloso. El mismo Dios que hizo el milagro usando allí al profeta Eliseo, es el mismo Dios que hace milagros por medio de mi mano, Señor, por medio de mi oración, por medio de la predicación, por medio de la enseñanza que se da el día de hoy, Señor. Oro, Señor, por aquella persona que lo ha perdido todo, que ha perdido sus esperanzas, que perdió su fe, por aquella persona que perdió todo, que dice ya no hay nada que hacer, pero que tú eres un Dios poderoso. El mismo Dios que resucitó a Lázaro allí 4 días de muerto, es el mismo Dios que yo predico, el mismo Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo Dios que estoy predicando en este día, el mismo Dios que resucitó al hijo de la tsunamita, lo levantó y lo hizo estornudar 7 veces, es el mismo Dios que está allí fluyendo en el nombre de Jesús. Padre, cuando el varón puso sus ojos sobre los ojos de él, representan el espejo del alma, Señor. Estaba allí el profeta dándole una orden al alma que volviera en el nombre de Jesús. Declaro que lo que está muerto en ti, usted que está allí en una clínica, los ojos de Dios están puestos sobre ti para que el espejo del alma resucite en el nombre de Jesús. Cuando el profeta puso la boca sobre la boca del niño, estaba profetizando que esa boca que estaba muerta en ese momento estaría hablando de Dios, estaría contando un testimonio que Dios hizo un milagro grande en él, y él estaría contando. Y cuando el rey le preguntó, dijo: sí, yo soy ese niño que resucitó el profeta Eliseo. Y declaro ahora mismo que tu boca estará dando testimonio de el poder, del milagro que Dios hace en tu vida. Tu misma boca estará contando que Dios ha hecho un milagro. Ahora doy una orden a usted que es mudo, que no ha podido hablar. Doy una orden por el poder del Espíritu Santo y ordeno ese espíritu inmundo mudo, que suelta esa boca, suelta esa lengua y ahora hablas para la gloria de Dios. Declaro ese milagro hecho en tu vida, hecho en tu hijo, hecho en tu familiar ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que esa boca hablará y predicará de un milagro que Dios hizo, que todo espíritu de mudez suelta esa lengua en el nombre de Jesús. Y cuando el profeta puso su nariz frente a la nariz del niño, le estaba dando un soplo de aliento de vida. Declaro ahora que el Santo de Israel, el Espíritu de Dios, está soplando en tu nariz aliento de vida. Y tú que estás enfermo en esa cama, tú que estás enfermo allí a punto de morir, hay un aliento de vida que está dando el Espíritu Santo para levantarte en el nombre de Jesús. Declaro ahora que hay un aliento de vida para tu hogar, hay un aliento de vida para tu economía, hay un aliento de vida para tu salud. Ahora está soplando el Espíritu Santo allí, aliento de vida sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Y todo lo que está muerto resucita por el poder de la palabra. Oh, declaro ahora mismo que el Señor está soplando aliento de vida sobre ti ahora, tú que habías muerto ahí en la esperanza, tú que has muerto en la fe, hay un aliento de vida que el Señor está soplando por su Espíritu, y el mismo Dios eterno está soplando en tu vida, está trayendo vida sobre ti. Y ahí cuando el profeta pone las manos sobre el niño, está significando poder y fortaleza. Tú que estás débil, el Señor pone las manos de Él sobre tus manos, para darte fortaleza, para darte poder. Tú puedes, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Tú que dices, ya no puedo hacer nada. Tú que dices, ya me venzo, ya entrego este hogar en las manos del que lo sea, ya me rindo. No, hay algo poderoso que el Señor te toma por tu mano derecha y te fortalece y te da poder para que tú venzas en el nombre de Jesús. Ahora mismo hay
una presencia del Santo Espíritu de Dios sobre tus manos. Ahí en tus manos hay poder, hay fortaleza. El Señor te sostiene por tu mano derecha. El Señor no te deja caído. El Señor no te deja caído. Ahora mismo el milagro comienza a obrar. Esa enfermedad comienza a irse en el nombre de Jesús. Ese diagnóstico comienza a ser cambiado. Siempre que vas al médico te salen nuevas enfermedades. El diablo te está asustando. Te está diciendo que te va a matar de esa enfermedad. Pero hay un diagnóstico que es cambiado. El diagnóstico de Satanás es cambiado en este momento por el diagnóstico de Dios. Dios dice, te he sanado. Dios dice, te he sanado. Esa enfermedad ya no está en tu cuerpo. No le creas las mentiras a Satanás. Busca mi presencia, porque yo soy el que te sano. Yo soy tu Jehová Rafa, el que sana tus enfermedades y quita tus dolencias, te dice el Señor. Yo soy ese Dios que sana y que la enfermedad jamás puede volver. Simplemente tienes que cuidar tu milagro. Sé que hoy es 8 días el Señor sanó de cáncer. Una enfermedad tremenda, tremenda. Que el cáncer, es fácil orar por una persona que tenga gripe, que tenga un dolor de cabeza. Pero así como Dios sana una gripe, un dolor de cabeza, una fiebre, Dios sana un cáncer, sana un SIDA, sana cualquier enfermedad terminal, sana diabetes, lo que sea, el Señor lo sana. Si tú lo crees, Dios hace el milagro. Así que usted que fue sano de cáncer, hoy es 8 días, usted que fue sano de esa enfermedad que te tenía a punto de matarte, usted debe cuidar ese milagro. Y hoy el Señor está haciendo nuevas sanidades. Hoy el Señor está sanando úteros. Dios me muestra mujeres que le han dicho los médicos que no puedes tener hijos. Dios me muestra varones que le han dicho los médicos que usted es estéril, que usted no puede embarazar. El Señor está cambiando el diagnóstico, el Señor está colocando la mano de él ahí y está dando algo positivo, está resucitando lo que se ha muerto. Están saliendo maldiciones generacionales de tu vida, están saliendo esos espíritus inmundos que venían ahí para atormentarte, están saliendo esos demonios que estaban impidiendo el paso de concebir un hijo. En el nombre de Jesús, declaro tu vientre bendecido, limpio, consagrado y libertado para que concibas, para que tengas un hijo. Y así como dijo el profeta, te profetizo hoy escribes la fecha que te estoy dando la palabra de parte de Dios, escribe la fecha porque el año entrante, por esta misma fecha, estarás arrullando un niño en tus brazos, usted mujer que no podías tener hijos. Recibe tu milagro, ahí está moviéndose tu vientre, es porque ahí se está obrando el milagro en el nombre de Jesús. Usted que recibe la palabra profética, recibe la palabra con fe, quizá la recibió para un hijo suyo que era mudo, que no podía hablar, y Dios está haciendo el milagro. El niño va a comenzar a hablar, va a comenzar a hablar el niño, y usted va a escribir ahí en el YouTube, va a escribir ahí en el Facebook, Dios hizo el milagro, Dios hizo hablar a mi hijo. Sé que Dios está haciendo el milagro ahí, hay un espíritu ahí debajo de la lengua de tu hijo, o de ti que me estás viendo, me estás escuchando, hay un espíritu ahí debajo de su lengua, ahí, en el nombre de Jesús se desprende y se va, ahora, espíritu de mudez, se va, espíritu inmundo que está impidiendo que hable esa lengua, se va, ahora, suelta esa lengua y se va, y comienzas a hablar, en el nombre de Jesús, comienzas a hablar, en el nombre de Jesús. Ahora, esa economía que viene cayéndose, y cada día peor, y trabajas y haces negocios y todo te sale mal. Ahora, ese espíritu inmundo, devorador, el espíritu Balaán, que está ahí metido en tu economía, espíritu Balaán, destructor de la economía, espíritu Balaán, le ordeno en el nombre de Jesús, espíritu destructor de economía, Balaán, devorador, se va de esa economía, suelta esa economía. Y tú que me ves, vas a redimir tu economía con un siervo
vas a llevar una ofrenda especial a tu iglesia, bueno, no sé a dónde la vas a llevar, para redimir tu economía, porque hay un derecho legal allí, porque robas, porque hurtas, porque estás hurtando. Has robado y tu economía, la mayoría es de hurto. Para que tú no quedes en ruina totalmente, tienes que redimir tu economía con una ofrenda y dejar de hacer lo malo. Comenzar a trabajar con lo que tienes, haciendo lo honesto, te dice el Señor. Porque la Biblia dice allí en Zacarías, capítulo 5, del 1 al 4, que en la casa del ladrón y del que hurta y del que jura en falso, hay maldición todo el tiempo. Usted tiene que dar la maña, pedirle a Dios que le quite ese espíritu de robo, de hurto que tiene, porque eso te lleva a la maldición, te lleva a la ruina, a la miseria, a usted y a todas sus generaciones. Así que la Biblia dice que el que robaba no robe más, que el que hurtaba no hurte más, que el que mentía no mienta más, y que nos apartemos del pecado, porque Dios quiere hacer un milagro, quiere levantarte en tu economía. Así que no sé si usted no está de acuerdo conmigo, si le gusta o no le gusta, es problema suyo. Simplemente tengo que predicar lo que la Biblia dice. Para ser nosotros prosperados tenemos que trabajar con nuestras manos para bendecir a los demás. Así que hay espíritus inmundos ahí trabajando porque tienen un derecho legal. ¿Por qué? Porque usted se ha preguntado por qué yo hago esto. Es una maldición generacional, que habían ancestros suyos que eran ladrones, y esa maldición te ha venido alcanzando, pero en el nombre de Jesús hoy se rompe, se destruye y se va de su economía en el nombre de Jesús. Hay ese hogar resucita hoy. Ese hogar resucita hoy. Esos espíritus inmundos que están trabajando para matar tu hogar salen ahora mismo, se van de su hogar y su hogar es restaurado. Es restaurado. Dios me muestra una mujer que tiene una enfermedad en una pierna, en la pierna izquierda. En la pierna izquierda ahí tiene una lepra, tiene una úlcera varicosa, una úlcera. Ahí en el nombre de Jesús, yo le llamo, el nombre original es lepra. Los médicos le dicen úlcera, es una lepra que va comiendo, que va comiendo, que va carcomiendo. En el nombre de Jesús, usted que me ve, en el nombre de Jesús, doy una orden a esa lepra, que en menos de 7 días se cierra esa lepra en el nombre de Jesús. Ordeno a esa pierna que comienza a coger carne nueva y se cierra ese orificio en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Ese espíritu inmundo, destructor, agresivo, que está ahí en esa pierna, se suelta, se desprende y se va en el nombre de Jesús. Sea brujería, sea hechicería, sea enfermedad natural, sea enfermedad lo que sea, se va ahora. Sale de esa pierna y suelta ahora en el nombre de Jesús, y doy una orden que comienza a cerrar esa herida, comienza a cerrar, y en menos de 7 días tiene carne nueva. En el nombre de Jesús, te bendigo, mi amado oyente, mi amado hermano, amigo, que nos ve por las redes sociales. Bendiciones para ustedes. Declaro tu milagro hecho en todas las áreas de tu vida. Te levantas en esa vida espiritual, recobras el ministerio, tú lo puedes hacer. Dios está haciendo un trabajo poderoso allí. Vas a ser un predicador 10 veces más que lo que eras. El ministerio tuyo va a crecer fuertemente y Dios te va a usar grandemente. En el nombre de Jesús, créelo, porque Dios lo está diciendo hoy. Solamente busca una iglesia, busca congregarse, busca hacer la obra que el Señor venía haciendo con usted. Busca ahora mismo, porque el Señor está ahí para respaldarte. La mano de Dios está a tu favor. No importa el pecado que hayas cometido o lo que estés cometiendo, apártate de ese pecado, y Dios quiere usarte grandemente, porque tú eres un instrumento grande en las manos del Señor. Dios le bendiga, mi amado y mi amada. Bendiciones.